Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la diferencia entre una enfermedad renal crónica y la lesión renal aguda, antes llamada insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, para darnos a entender. Vamos a hacer prácticamente hablar de estos temas para ver la diferencia entre una y la otra, la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica o lesión renal aguda. Bueno, antes de iniciar el tema, quiero agradecer como siempre a todo el equipo del doctor César González, que hace posible que se realicen todas estas transmisiones que van dirigidas a ti y a toda tu familia. Gracias, mi apreciado Raimundo Leiva, que prácticamente estará volando muy rápido allá al país de Japón. Así que les deseo de todo corazón que se diviertan con toda su familia. También quiero agradecer a Stephanie Gaspar, que siempre está 24/7 con todos los temas del doctor César González, a mi apreciado Jonathan Ruiz, que está al pendiente también de todas las plataformas para poder dar así difusión a todos los contenidos de salud, a mi querida hermana, que es parte del equipo del doctor César González, Flor Argelia González, gracias de todo corazón, y a todo el equipo médico, clínico y quirúrgico que hacen posible cambiar la historia natural de la enfermedad renal de todos los pacientes que piden nuestros servicios médicos. Bueno, vamos a ver estos temas que ustedes lo pidieron. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica y aguda? La crónica, por lo regular, ya lo hemos abordado en diferentes charlas, pero es bueno recordarlo que la gran causa, las principales causas de una enfermedad renal crónica es la diabetes y la hipertensión. Estas dos patologías o enfermedades son las que como consecuencia traen a relucir la enfermedad renal crónica con el tiempo, cuando hay un paciente que no se cuida, que no está llevando muy bien su control médico a través de su disciplina, de sus régimen de alimentación, sus esquemas de tratamiento antihipertensivo y de diabetes. Pues estos pacientes con los meses, con los años, van desarrollando una alteración en los filtros renales, o sea, las membranas, la nefrona. Ahí es donde van a estar habiendo una porosidad en estas membranas o estos filtros, y van a dejar escapar micropartículas de proteínas, lo que nosotros llamamos médicamente proteinuria o microscópica o microalbúmina en la orina, que es la espuma en la orina. Bueno, esto es, en conclusión, una enfermedad progresiva que va avanzando con los meses, con los años, y la gran causa es la diabetes y la hipertensión. No es algo agudo. Lo agudo es una insuficiencia renal precisamente aguda o lesión renal aguda. Y esto es independientemente si eres diabético o hipertenso, para darnos a entender las principales causas de una lesión renal aguda. Puede ser por una deshidratación muy severa, por una hemorragia muy severa, por una quemadura del 80% de la superficie corporal. Puede ser que pierdan muchos líquidos de forma súbita, abrupta, y esa deshidratación, si no se puede compensar en forma rápida, puede llegar a colapsar la función de los riñones, y es necesario en ocasiones, parte del tratamiento, hemodializar a los pacientes para lograr que nos permita el cuerpo desintoxicarlo a través de los catéteres de hemodiálisis, y así poder tratar la causa que ocasionó la lesión renal aguda, como puede ser una deshidratación o una hemorragia. En este caso, la transfusión sanguínea sería parte del tratamiento si es una hemorragia masiva, o una deshidratación en forma súbita, o una pérdida de líquidos a través de una quemadura de una gran superficie corporal que se haya quemado. Entonces, si nosotros actuamos en forma temprana, rápida, y tratamos la causa que originó esta agudización de esta lesión renal aguda, podemos sacarlo y revertir esta lesión, siempre y cuando el tratamiento sea rápido, sea oportuno. También las causas de lesión renal aguda puede ser la misma infección que se va a la sangre, que nosotros le llamamos sepsis. Es una infección que se ha pasado de un órgano, por ejemplo el riñón, el hígado, los pulmones,
cualquier infección que pase la sangre e inflame todos los órganos, que nosotros le llamamos una respuesta inflamatoria sistémica y sepsis, puede colapsar, hacer que el corazón esté latiendo muy, muy lento, que los vasos arteriales se dilaten tanto que la presión arterial baje y por lo tanto también le llegue bajo flujo a los riñones y pierdan una función vital. Y estos pacientes requieren, aparte del tratamiento de antibióticos parenterales, o sea en la vena, requieren apoyo dialítico, hemodialítico, para poder salir de la forma aguda de la situación y valorar si en forma progresiva con las hemodiálisis y con el tratamiento que haya sido la causa de la lesión renal aguda, valorar si se va destetando o se va disminuyendo las sesiones de hemodiálisis hasta hacer estudios de laboratorio para ver si esa función renal se recupera en forma progresiva, y la gran mayoría, cuando son tratados oportunamente la lesión renal aguda, se recupera. Si es un paciente diabético o hipertenso que ya tenía una lesión renal crónica en una etapa 1, 2 o 3 y por esta deshidratación, infección, hemorragia hizo que se agudizara súbitamente y llegara a la etapa 5, si se da oportunamente el tratamiento, que es el que originó la causa, y la hemodiálisis, puede ser que si se agudizó a la 5 puede revertirse otra vez a la etapa 3 o etapa 2 que antes tenía. Pero la diferencia es en una enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica ya es un deterioro progresivo con los meses, no hubo algo súbito que lo haya agudizado, sino que ya la misma diabetes, hipertensión, enfermedad poliquística, una glomerulonefritis, que con los años fue haciendo una inflamación de las membranas, fue perdiendo la función renal y por lo tanto llegó en forma crónica a la etapa número 5, que es la etapa última, y que ahí es cuando se requiere ya la diálisis, hemodiálisis o el trasplante, que viene siendo el tratamiento de elección en un paciente con una enfermedad renal crónica terminal. Así que espero que hayamos resuelto la duda de cuál es la diferencia entre agudo y crónico. Lo crónico es progresivo. La gran mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, los síntomas se van presentando en la etapa 4, en la etapa 3 casi no, en la 4 y en la 5 cuando va iniciando, pero esos síntomas se va adaptando el organismo, por ejemplo, a estar anémico, a tener una hemoglobina más baja de lo que se requiere para la superficie corporal de la persona, pero el organismo se va a ir adaptando porque es poco a poco el daño renal. Entonces también hay hipertensión que es de difícil control, va a haber edema o hinchazón de las piernas. Estos son de los datos clínicos más típicos que puede presentarse progresivamente, que la gran mayoría pasa desapercibido porque se va adaptando el organismo. Pero un organismo que no está adaptado a eso y que súbitamente llegó la lesión renal aguda, rápido se va a manifestar con una hipertensión de difícil control, va a haber esa náusea, esa palidez y esa anemia que va a desencadenar pues sueños, mareos, vértigo o pérdida de estado de conciencia. Se puede desmayar la persona por no tener esa adaptabilidad de su organismo, porque es súbito el problema, es súbito la causa, y por eso es la diferencia entre una lesión renal aguda y crónica. La aguda se puede revertir, la crónica cuando llega a la etapa 5 prácticamente es irreversible. Por eso a todos los diabéticos e hipertensos que tengan más de 5 o 10 años de evolución, vayan con su médico para que se realicen una revisión clínica, unos laboratorios básicos como el perfil general completo. Ahí nosotros podemos detectar si ya está evolucionando su daño renal, podemos detenerlo, podemos evitar que llegues al trasplante prematuramente o a una diálisis o en la hemodiálisis. Por eso estos contenidos de salud son para ti y para toda tu familia. Si tienes un familiar con diabetes, hipertensión, ayúdanos a compartirla con tus amigos, con tus familiares, para que estén enterados de cómo prevenir estas enfermedades que son desgastantes en todos los sentidos. Gracias por ayudarnos a compartir a través de todas estas plataformas que están pasando aquí abajo. Se los agradecemos de corazón. Y mi estimado Raimundo Leiva, se nos ha terminado el tiempo va rapidísimo, así que nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es que sin donante
no hay trasplante.